Hola, hola, mi gente hermosa. Qué subidón de energía siento al tenerlos de nuevo en nuestro rincón virtual de la farándula turca. ¿Cómo los trata la vida hoy? Espero que con la misma generosidad que una novela de amor de Kerem Bürsin, llenos de positivismo y listos para zambullirnos en el mar de rumores y verdades a medias que tanto nos gusta. Hoy, damas y caballeros, abróchense los cinturones porque vamos a volar muy alto. Vamos a hablar de un nombre que evoca suspiros, de un talento que deslumbra, de un hombre que literal y metafóricamente ha cruzado fronteras, Can Yaman. Y no solo eso, sino que vamos a intentar desenmarañar un misterio, una conspiración en el buen sentido de la palabra dojo, un plan urdido, presuntamente por dos de los nombres más queridos de Turquía, Demet Özdemir y Kandibit. Sí, la pareja que nos robó el corazón con su química en pantalla podría estar orquestando el regreso triunfal de Yaman a su tierra natal. Esto sí que es un bombazo digno de un final de temporada. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a celebrar este posible retorno, permítanme recordarles, a los recién llegados y a los que nos siguen desde las sombras, que este es el momento de unirse a nuestra comunidad de adictos a las series turcas. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. No querrán perderse ni un solo detalle de este culebrón virtual en el que analizamos cada mirada, cada entrevista y cada movimiento sospechoso de nuestras celebridades favoritas. Créanme, tenemos un arsenal de contenido jugoso esperando por ustedes. Y ahora sí, con el tamborileo de la expectación resonando en mis oídos, vamos a adentrarnos en este laberinto de especulaciones sobre el supuesto plan de Demet y Can para traer de vuelta a casa a Can Yaman. Como bien saben, nuestro galán se encuentra actualmente conquistando Italia, un país rendido a sus encantos y a su talento actoral. Desde su participación en exitosas series de televisión hasta campañas publicitarias de renombre, Yaman ha demostrado ser una fuerza imparable en el mundo del espectáculo italiano. Sin embargo, a pesar de su éxito en el extranjero, el corazón de muchos de sus fans turcos, incluyéndonos, suspira por verlo de nuevo en la pantalla chica de su país. Echamos de menos su sonrisa, su energía arrolladora y, por supuesto, su impecable acento turco. Entonces la pregunta del millón es, ¿será posible que Demet y Can, dos de sus amigos más cercanos y colegas de profesión, estén moviendo los hilos en secreto para cumplir este anhelo? Aquí es donde la trama se complica y el misterio se intensifica. Los rumores comenzaron a cobrar fuerza después de que Demet y Can fueran vistos juntos en varias ocasiones, no solo en eventos públicos donde es habitual cruzarse, sino también en cenas privadas, reuniones discretas y encuentros que, según fuentes cercanas a la pareja, parecían tener un propósito más estratégico que social. Varios medios de comunicación turcos, conocidos por su perspicacia y a veces por su afición al drama, han insinuado que Demet, aprovechando su posición privilegiada en la industria del entretenimiento y su vasta red de contactos, estaría buscando activamente proyectos que encajarían como anillo al dedo con el talento y la versatilidad de Yaman. Se dice que la actriz estaría contactando a productores y directores, influyendo sutilmente para que consideren a Yaman en sus próximas producciones. Imaginen a Demet, la amiga leal, abogando por Yaman en los despachos de los productores. Pero, ¿qué papel juega Kandibit, el ex galán y actual esposo de Demet, en este entramado? Pues bien, según las mismas fuentes anónimas, Can estaría utilizando su propia experiencia en el mundo de la producción y su extensa red de contactos para allanar el camino al regreso de Yaman. Se rumorea que estaría explorando oportunidades de colaboración entre productoras turcas e italianas, creando un puente que facilite el retorno de Yaman a Turquía sin que éste tenga que renunciar a sus compromisos profesionales en Italia. Can, el estratega, tejiendo alianzas internacionales. Además, no podemos ignorar la fuerte amistad que une a Demet, Can y Yaman. Los tres han compartido momentos inolvidables tanto dentro como fuera de la pantalla, desde las intensas jornadas de rodaje hasta las celebraciones y los momentos difíciles. Se han apoyado mutuamente en sus carreras y han demostrado ser amigos incondicionales. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que Demet y Can estén dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a su amigo a regresar a casa y a reconquistar el corazón del público turco. Otro factor que alimenta estos rumores es la innegable popularidad de Yaman en Turquía. A pesar de su ausencia física, sus fans lo siguen adorando y claman por su regreso. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, peticiones para que vuelva a trabajar en su país y hashtags que ruegan por su retorno a la pantalla chica. Esta presión popular podría estar ahí luyendo en la decisión de algunos productores y directores,
quienes verían en el regreso de Yaman una oportunidad de oro para atraer a una gran audiencia y garantizar el éxito de sus proyectos. El poder del fandom en acción. Ahora bien, es crucial recordar que todo esto son solo rumores, especulaciones y suposiciones basadas en fuentes anónimas y en la interpretación de gestos y encuentros. Hasta el momento ni Demet ni Can ni Yaman han confirmado ni desmentido esta información. Sin embargo, como buenos detectives de la farándula turca, no podemos ignorar estas pistas, por sutiles que sean, y debemos seguir investigando, analizando y teorizando para descubrir la verdad detrás de este supuesto plan secreto. Pero si este plan realmente existe, ¿qué tipo de proyectos podrían ser adecuados para marcar el regreso triunfal de Yaman a Turquía? Esta es otra pregunta que nos quita el sueño. Algunos sugieren que podría protagonizar una nueva serie de televisión, quizás una comedia romántica al estilo de Erkencikus, la serie que lo catapultó a la fama internacional junto a Demet. Imaginen la química explosiva de nuevo en pantalla. Otros creen que podría participar en una película de acción, aprovechando su físico atlético y su talento para las artes marciales. Sería una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su talento y para sorprender al público con escenas de acción espectaculares. Incluso hay quienes sueñan con verlo en una obra de teatro, mostrando su versatilidad como actor y su capacidad para conectar con el público en un entorno más íntimo. Sea cual sea el proyecto, lo importante es que le permita a Yaman brillar, mostrar todo su potencial y reconectar con su público turco. Y si además cuenta con el apoyo y la colaboración de Demet y Can, dos de sus amigos más cercanos y colegas más talentosos, el éxito estaría casi garantizado. Una tripleta de talento imparable. Por supuesto, el regreso de Yaman a Turquía no sería una tarea fácil. Tendría que coordinar sus compromisos profesionales en Italia con los proyectos que pudiera aceptar en su país natal. Además, tendría que lidiar con la presión de la prensa y la atención constante del público, que seguramente serían aún mayores que antes. Su vida privada estaría bajo el escrutinio constante de los medios y los fans, y cada uno de sus movimientos sería analizado con lupa. Pero si hay alguien capaz de superar estos obstáculos, ese es Can Yaman. Su talento, su carisma, su determinación y su espíritu luchador lo han convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ha demostrado una y otra vez que es capaz de superar cualquier desafío y de alcanzar sus metas, sin importar lo difíciles que parezcan. Y con el apoyo incondicional de sus amigos y colegas, no hay duda de que podría conquistar de nuevo el corazón del público turco y reafirmar su posición como uno de los grandes íconos de la farándula turca. En resumen, el supuesto plan secreto de Demet y Can para traer de vuelta a Yaman a Turquía es un tema que ha generado una gran expectación y un enorme entusiasmo entre los fans del actor. Aunque todavía no hay nada confirmado y todo se basa en rumores y especulaciones, las pistas que han surgido en los últimos meses sugieren que algo se está tramando entre bastidores. Si Demet y Can realmente están moviendo los hilos para hacer realidad este sueño, les damos todo nuestro apoyo y les agradecemos su amistad, su generosidad y su lealtad. Y si Yaman decide finalmente regresar a Turquía, lo recibiremos con los brazos abiertos y le brindaremos todo nuestro cariño, admiración y apoyo incondicional. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de chismes, especulaciones y teorías conspirativas sobre el supuesto plan secreto de Demet y Can para traer de vuelta a Yaman a Turquía. Como siempre, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos, por ser parte de nuestra gran familia de amantes del drama turco y por compartir su pasión por las series y las celebridades de Turquía. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad, entretenido e informativo para ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Demet y Can realmente están tramando algo para traer de vuelta a Yaman a Turquía? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Yaman protagonizar en su país natal? ¿Qué otros actores y actrices turcas les gustaría ver trabajando junto a Yaman? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me muero por leerlos y por conocer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones. Los quiero muchísimo. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso. Y recuerden, la farándula turca siempre nos sorprende. Así que manténganse atentos, curiosos y con los ojos bien abiertos.
Hasta la próxima, mis amores. Besos y abrazos desde el corazón de la farándula turca.